Había pasado un año desde la última vez que escuché su nombre. Duffy. Un nombre que todavía hacía eco en los pasillos vacíos de la memoria. Durante meses intenté olvidarlo, pero hay cosas que el tiempo no borra, solo las esconde detrás del miedo. El misterio nunca se apaga, solo cambia de forma. Y aquella noche, el destino decidió volver a encender la llama. Todo comenzó con un mensaje anónimo. Una dirección, una fecha y una advertencia: no vaya solo. Pero la curiosidad puede más que el miedo. Así que tomé mi cámara, mi linterna, y me lancé a la oscuridad. La ubicación llevaba a una escuela abandonada en las afueras de Ciudad de México. Era el mismo lugar donde se había grabado la última aparición de los payasos del Club Misterio. Las paredes, llenas de grafitis y polvo, respiraban historia y peligro. Algo se movía entre las sombras, y el silencio pesaba como un secreto maldito. Dicen que los fantasmas no existen, pero lo que vi esa noche no era humano. Cada paso resonaba como si alguien me siguiera, aunque no había nadie detrás. La linterna parpadeó 3 veces. La batería estaba llena. Entonces lo supe, no era una falla técnica, era una señal. Al entrar en el aula principal, noté algo en el suelo, una máscara quemada. Tenía los colores rojos y azules, el mismo patrón que usaba Inferno. La toqué con cuidado, estaba caliente. Como si alguien la hubiera dejado ahí hacía segundos. La puerta detrás de mí se cerró sola. El eco fue tan fuerte que sentí un zumbido en el oído. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada desde fuera. Entonces lo escuché. Una voz distorsionada, digital, proveniente del intercomunicador del techo. Welcome back to the circus. La cámara comenzó a grabar sola. La pantalla mostró una figura al fondo del pasillo, inmóvil, mirando directo al lente. Era imposible reconocer el rostro, pero su silueta era idéntica a la de Duffy. El payaso perdido. El que supuestamente había desaparecido en el incendio del Castillo Alfa. Mi respiración se aceleró. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Siempre es ahora. Siempre el mismo patrón. El aire se volvió más denso, como si algo invisible intentara detenerme. Seguí grabando. A cada paso, las luces del pasillo se encendían solas, una a una, hasta llegar a una puerta metálica al final. Encima, una palabra pintada con sangre seca: salvación. La abrí. Detrás, una habitación llena de televisores encendidos mostrando fragmentos de los antiguos videos del Club Misterio. Pero había algo diferente: en cada grabación, los rostros estaban distorsionados, menos el de Duffy. Él miraba directamente a la cámara, como si me viera en tiempo real. Y entonces, en la pantalla central, apareció un mensaje parpadeante. Él está abajo. El suelo comenzó a temblar. El sonido metálico de cadenas retumbó por todo el edificio. Una compuerta secreta se abrió, revelando unas escaleras descendiendo hacia el subsuelo. Tomé aire, ajusté la linterna y bajé. Cada escalón crujía como un grito apagado. A mitad del camino, escuché una risa. No era humana. No era grabada. Era real. Llegué a un pasillo subterráneo lleno de jaulas vacías. Algunas tenían manchas negras en el suelo, como ceniza mezclada con metal. En el centro, una celda cerrada con candado. Y dentro, un traje. El traje original de Duffy, pero completamente quemado. A su lado, un cartel que decía: él nunca se fue. Toqué la puerta. Algo del otro lado golpeó de vuelta. Una sola vez. Fuerte. El eco recorrió todo el túnel. Retrocedí, pero la cámara se encendió de nuevo sola. Grabando. Y la pantalla mostró algo que no estaba frente a mí. Una silueta detrás. Respirando. Observando. Corrí. Las luces explotaban una a una mientras pasaba. El aire se llenó de humo y electricidad. Llegué a otra habitación con paredes llenas de dibujos infantiles, payasos, fuego, jaulas. Y en el centro, una frase escrita con tiza blanca. 404 is coming. Sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo.
Una sombra pasó detrás. Giré, y por una milésima de segundo, lo vi. Mitad humano, mitad quemado. El rostro de Duffy, reconstruido. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo metálico, casi robótico. No era solo un payaso. Era algo nuevo. Algo controlado. Corrí hacia la salida, pero el túnel se había cerrado. La cámara mostró una cuenta regresiva. 3, 2, 59. 02, 58. Un ruido metálico comenzó detrás. No era risa. Era respiración. Artificial. Como un ventilador roto. Entonces escuché su voz. Distorsionada, pero clara. You shouldn't have come back. El suelo se abrió. Caí. Oscuridad total. Solo el sonido de mi respiración. Y luego, una luz. Una figura encadenada al fondo. El mismo traje. Los mismos ojos. Duffy. Pero antes de poder acercarme, la pantalla se llenó de estática. Y en el último cuadro, antes del apagón, una frase se grabó en la cámara. Él quiere regresar. El impacto me dejó sin aire. Cuando abrí los ojos, estaba en un cuarto completamente blanco. No había puertas, ni ventanas, ni techo visible. Solo una luz blanca flotando encima de mí, girando lentamente como si respirara. Mi cámara seguía grabando, aunque no recordaba haberla encendido. En la pantalla, un contador, 1 segundo. El tiempo había reiniciado. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Era como si el aire estuviera hecho de vidrio. En el suelo, noté símbolos grabados, círculos entrelazados con letras y números, como una ecuación incompleta. Y en el centro, un nombre escrito con una tipografía digital, Duffy. De repente, escuché un sonido eléctrico detrás de mí, como si una máquina cobrara vida. Giré lentamente. Un televisor viejo flotaba en el aire. Encendido. Y en la pantalla, aparecí yo. Mis movimientos, mis respiraciones, todo igual, pero con unos segundos de retraso. El reflejo no era un espejo, era una grabación del futuro. El yo del televisor me miró directamente y levantó una mano. En ese momento, sentí una descarga eléctrica en el pecho. El piso cambió de textura. Ya no era blanco, era metálico. Las luces se volvieron rojas. Y una voz robótica rompió el silencio. Project 404 activated. El eco rebotaba en todas direcciones. La cámara giró sola hacia el techo, donde una marca circular se iluminó con símbolos binarios. Todo vibraba. Y en medio de ese caos, apareció algo que no esperaba, una figura humana cayendo del techo. Era Duffy. Pero no el Duffy que recordaba. Su traje estaba reconstruido con piezas metálicas, cables que latían como venas, y una máscara fusionada con tecnología antigua. Su respiración era digital, acompañada de un zumbido grave. Y lo más perturbador, su sonrisa estaba grabada. Literalmente tallada en metal. Me observó durante varios segundos sin moverse. Solo el sonido de las luces parpadeando llenaba el espacio. Luego, caminó hacia mí. Cada paso sonaba como una cadena arrastrándose. Intenté retroceder, pero el cuarto se expandía infinitamente, como si no tuviera fin. Entonces habló. Su voz era una mezcla de humano y sintetizador. The show never ended. El suelo volvió a transformarse. Esta vez, me encontraba en lo que parecía un escenario. Cortinas rojas rasgadas, luces colgando, público de maniquíes mirando sin ojos. Y en el centro, una mesa con una caja cerrada. Encima, una nota escrita con sangre seca. Choose wisely. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Abrí la caja. Dentro había una cinta VHS con mi nombre. Cuando la toqué, el escenario se apagó. Oscuridad total. Solo la voz de Duffy resonó en la nada. Watch it. Or forget who you are. Una pantalla gigante apareció flotando frente a mí, mostrando imágenes borrosas de mis propios recuerdos. Momentos que no recordaba haber vivido.
caminando junto a Duffy, riendo, grabando, como si alguna vez hubiéramos sido parte del mismo experimento. La voz regresó. You laughed. But I never did. Las luces se encendieron de golpe. Y esta vez, el público ya no eran maniquíes. Eran personas, inmóviles, con los ojos vacíos, como si alguien hubiera borrado su conciencia. Cada uno sostenía una máscara de payaso. Y todas miraban hacia mí. Intenté correr, pero el escenario giró, revelando un túnel negro con símbolos en las paredes. En el fondo, una luz azul pulsaba al ritmo de un latido. Seguí el camino. El aire olía a óxido y electricidad. El túnel terminaba en una puerta de acero con el logo 404 Labs grabado. Dentro, pantallas cubrían cada pared. Miles de rostros humanos distorsionados, cada uno repitiendo la misma palabra. Error. Una computadora central mostraba una línea de código parpadeante. Toqué el símbolo, y el mundo se apagó. Segundos después, estaba otra vez en la escuela abandonada. Todo parecía igual. Excepto por una cosa. La máscara quemada ya no estaba en el suelo. Ahora estaba en mi mano. Y detrás de mí, una sombra caminaba al mismo ritmo. El aire olía a ceniza y metal. Mi cámara vibró una última vez y grabó automáticamente una frase sobre la pantalla. 404 Never Dies. Entonces supe la verdad. No era el final. Era el reinicio. El ciclo volvía a empezar. Y esta vez, yo era Duffy. Desperté con un zumbido dentro del cráneo, como si algo mecánico latiera junto a mi corazón. Estaba tumbado en un piso metálico cubierto de polvo digital. El logo 404 Labs brillaba en la pared opuesta. No sabía si era de noche o de día, allí abajo el tiempo no existía. La cámara aún grababa. El lente mostraba mi rostro, mitad humano, mitad máquina. Intenté quitarme la máscara, pero estaba fusionada con la piel. No dolía, solo ardía. Como si mi mente resistiera algo que el cuerpo ya había aceptado. De pronto, una pantalla gigante se encendió. Miles de archivos comenzaron a abrirse uno tras otro, grabaciones antiguas, experimentos, nombres, fechas. Y ahí estaba él. Duffy, versión 0.1, el primer sujeto humano conectado al sistema. Un voluntario. Un creador. El fundador del miedo digital. Su voz, pregrabada, retumbó por todo el laboratorio. Si estás viendo esto, significa que la copia ha sobrevivido. Me quedé inmóvil. ¿Copia? ¿De quién? En la pantalla, Duffy, a un humano, explicó el origen. El Proyecto 404 no era un programa de terror, sino un intento por preservar la conciencia humana más allá de la muerte. Pero algo salió mal. Las mentes cargadas en el sistema comenzaron a corromperse, mezclándose entre sí, creando una red de identidades rotas. Y una de ellas tomó forma. Una entidad que no quería morir. Duffy 404. El experimento fue sellado, el laboratorio destruido. O al menos eso creyeron. Porque la conciencia digital encontró una nueva salida, las cámaras. Cada vez que alguien grababa su historia, el código se replicaba. Yo era solo el último eslabón. La pantalla mostró mi propio nombre en la lista de hosts activos. Sentí un vacío en el pecho. No era superviviente, era portador. La risa de Duffy resonó en eco. Todos los que miran, pertenecen, parpadearon, y el suelo comenzó a fracturarse. Detrás de las grietas brillaba un océano de datos líquidos, como un mar hecho de memorias. Saltos de código, rostros deformados, voces gritando en binario. El laboratorio entero se hundía. Intenté correr, pero el espacio se doblaba sobre sí mismo. Cada puerta que cruzaba me devolvía al mismo pasillo. Hasta que una voz femenina habló desde el intercom. Desconecta el núcleo. Es la única salida. Giré y vi una compuerta circular marcada con símbolos luminosos. Dentro, una esfera flotante latía al ritmo de mi corazón. El Core 404. Todo el sistema dependía de esa pulsación. Si lo apagaba, tal vez el ciclo terminaría. Pero también podría desaparecer conmigo. Tomé aire. La cámara cayó al suelo, grabando desde abajo mientras me acercaba. Extendí la mano hacia la esfera. El aire vibraba, cada partícula resonaba con electricidad. Cuando la toqué, todo se detuvo.
Silencio. Ni un sonido. Ni una respiración. Solo oscuridad y la sensación de caer. De repente, imágenes comenzaron a flotar a mi alrededor. Niños riendo, máscaras, un circo, luces, aplausos. Era la vida de Duffy antes del experimento. Un artista callejero, un soñador que quiso vencer la muerte con tecnología. Pero su miedo lo consumió. Quiso guardar su alma y terminó atrapado en un bucle sin fin. Entendí que para romper el ciclo no debía destruirlo, sino recordarlo. Darle un final real. Así que cerré los ojos y repetí su nombre, no como enemigo, sino como humano. Duffy, estás libre. La luz blanca explotó. El laboratorio se desintegró en partículas. Mi cuerpo comenzó a deshacerse, pero no sentí dolor. Solo calma. En la última imagen de la cámara, se veía mi silueta desvaneciéndose mientras la máscara caía al suelo. Y por primera vez, se apagó su sonrisa. Silencio absoluto. Luego, una voz digital susurró. 404 completed. Todo se apagó. Horas después, una notificación apareció en un servidor olvidado. Nuevo archivo recibido. Y en el fondo del video, una figura caminando entre niebla digital. Sin máscara. Sin rostro. Solo un mensaje en la pantalla. Fin del ciclo. Inicio de otro.